tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de diciembre de 2020 y nos estamos acercando a este hermoso tiempo en el que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, este tiempo en el que nos acercamos como familia, en el que podemos tener una convivencia cercana, ese tiempo en el que los corazones se sensibilizan. A lo mejor en este tiempo no podremos vernos muchos de nosotros, pero está el sentimiento de desearnos la paz de Dios, la presencia de Dios que abunde en nosotros. Les invito en este momento a escuchar una alabanza por medio de mi esposa, Evelyn Gámez Cabello. Vamos a escucharla y a ser bendecidos, ministrados a través de su canto, y posteriormente vamos a platicar acerca de qué harías si en este momento se te pidieran cuentas de la vida que has llevado hasta hoy. ¿Qué cuentas presentarías tú en este momento? Sobre eso vamos a hablar en este momento. Escuchemos el canto. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado, pues, y en carne propia sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón a mí, porque me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, quien nos dio la redención, con amor nos perdonó toda deuda y transgresión, despreciado y desechado fue, que en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. A la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí, porque me amó. Porque me amó. ¿Qué cuentas presentarías si se te hiciera un examen en este momento en tu vida? Cuando alguien trabaja en una caja registradora y recibe dinero, sabe que en cualquier momento pueden hacer un arqueo. Esto significa que llegan las autoridades y pueden contar en cualquier momento el dinero que se tiene y compararlo contra las facturas y los recibos que se han emitido. Un análisis mayor podría ser una auditoría, que pueden ser fiscales o administrativas, en el momento en el que se establece que se tiene que revisar las cuentas en una empresa. Yo te pregunto a ti, si en este momento llegaran a tu vida e hicieran un análisis, investigaran cuál es el resultado, cuáles son los resultados que has tenido en tu vida,
¿cómo te presentarías? ¿Qué resultados podrías presentar? ¿Qué cuentas podrías mostrar? En el caso del pueblo de Israel, se presenta una palabra profética a través del profeta Amós. Amós recoge precisamente esta palabra profética y la expresa de parte de Dios al pueblo de Israel. Amós vivía en el norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, y este era un pastor de ovejas. Se dedicaba solamente a cuidar ovejas y él sembraba higueras. Esa era su profesión, a eso se dedicaba. Vivía en una ciudad cercana a Jerusalén, a aproximadamente 19 kilómetros de Jerusalén. Y repito, Amós se dedicaba precisamente a cuidar ovejas y a sembrar higos. Él cultivaba higueras. Y siendo pastor de ovejas, Dios lo llama para presentar una palabra profética a su pueblo, una palabra de juicio. Vemos ahí en la palabra del Señor, si ustedes tienen un ejemplar de la Biblia, busquen por favor en Amós capítulo 7. Amós es de los considerados profetas menores, no porque tengan menor importancia, sino porque se ha dado por llamar así a los profetas en la Biblia que son más breves en cuanto a la extensión de sus escritos. Profetas mayores son aquellos que tienen una extensión mayor y menores aquellos que son más breves. Entonces, Amós está considerado dentro de los profetas menores. Y vamos a ver en el capítulo 7. Porque ahí en el capítulo 7, en esta palabra que el Señor le da a Amós para presentarla a su pueblo, el pueblo de Israel, en el reino del norte, es bien importante porque Amós pertenecía al reino del sur. Sin embargo, el Señor lo toma y lo lleva a una región que ni siquiera era la región donde él vivía. No se dedicaba a ser profeta, el Señor lo saca de lo que estaba haciendo y le da una palabra para presentarla al reino del norte, que, insisto, no era su profesión, no era el lugar donde él vivía, pero Dios lo llama y le da una comisión especial. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, te ha sacado de donde estabas? Bueno, les he compartido, yo estudié periodismo, la licenciatura en periodismo en la escuela Carlos Septién García. Y el Señor me tomó, yo estaba trabajando en el periódico Reforma y el Señor me llama para servirle en un ministerio en el que serví durante 16 años, un ministerio editorial. Y bueno, el Señor me tomó y me llamó para un lugar en el cual originalmente yo no había planeado estar. El Señor también nos ha llamado en diferentes ocasiones a cambiarnos de residencia, como lo es en este momento. Estamos viviendo en la ciudad de Mérida, Yucatán. No es la ciudad donde yo nací, en la Ciudad de México. El Señor nos ha llamado a este lugar a servirle. Y bueno, yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor te ha tomado de un lugar en donde tú naciste, de una profesión que tú ejercías, a un lugar que ni siquiera conocías, a un lugar diferente a servirle? Porque Dios así es, te llama para cumplir propósitos en tu vida muy específicos que Él tiene para ti. Vayamos ahí al capítulo 7 del libro de Amós, y en el subtítulo que le ponen ahí en la versión Reina Valera, dice 3 visiones de destrucción. En esta porción, capítulo 7 de Amós, podemos ver que hay 3 visiones que el Señor le permite ver a Amós acerca de la destrucción que vendría sobre Israel, el pueblo del Señor. La primera visión es una visión de una plaga de langostas. Amós el profeta digo porque aunque cuidaba ovejas, pero ahora está establecido como profeta porque una cosa es cómo se veía él y otra cosa es cómo el Señor lo veía. Así también es en tu caso y el mío. Tú tienes una visión personal de lo que tú eres, de lo que tú crees que eres, pero la realidad, la visión perfecta, la identidad perfecta es la que Dios puso en tu vida, la que Dios te da. En estos tiempos de tanta confusión, mucha gente dice, yo siento que soy tal o cual cosa, que soy mujer o que soy hombre, yo siento que soy incluso de otra especie, transespecie se le llaman a estas personas,
pero en realidad tú eres lo que Dios ha determinado que eres. Esa es la identidad perfecta que Dios ha puesto en ti, la identidad que tú eres como creación de Dios. Esa es la realidad. También volvemos nuevamente al profeta Amós. Él decía que era solamente cuidador de ovejas, pero la identidad que Dios le estaba dando era de profeta porque él tenía que presentar la palabra de Dios. Y en esta porción, regresamos ahí en el capítulo 7 de Amós, a Amós se le presentan tres diferentes visiones de destrucción sobre Israel. La primera visión es una visión de una plaga de langostas. Una plaga de langostas que consume todos los campos de Israel. Y Amós intercede delante del Señor. Qué importante es la oración de intercesión. Cuando hemos pedido que alguien interceda por nosotros, que ore a favor de nosotros. Cuando el Señor levanta intercesores por una nación, por una región, es importantísima la labor que están haciendo, porque a través de esa oración que sube hasta la presencia del Señor, el Señor escucha la oración. Amós entonces intercede cuando ve esta visión que es de destrucción sobre el pueblo de Israel. Amós intercede por este pueblo de Israel. Insisto, no era su pueblo, él vivía en Judá, él vivía en el reino del sur. Sin embargo, tenía afinidad y Dios le llama para interceder por este pueblo. Amós dice, Señor, te ruego que no traigas esa calamidad, esa destrucción sobre tu pueblo porque es muy pequeño y ¿qué va a hacer? Y el Señor se compadece, dice la palabra de Dios que el Señor se compadece y dice que no va a ejecutar esto que había planeado. La oración de intercesión a través de Amós llega hasta la presencia del Señor. Cuando el Señor te ha puesto una carga para orar por alguien, tienes que levantar esa oración delante de la presencia del Señor, porque el Señor se compadece, porque el Señor escucha, porque el Señor trae perdón, porque el Señor trae reconciliación. ¿Cuánto es necesario ahora que se levanten los intercesores, aquellos que han sido puestos por Dios, que han sentido esa carga de parte de Dios de orar por el pueblo de México en este tiempo que estamos padeciendo tanta angustia, tanta enfermedad y tanta muerte? Es imprescindible que se levanten aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto una carga en ellos para interceder por nuestro amado México, que estamos viviendo una situación tremenda. No solamente en la cuestión de salud, sino también en la cuestión política, en la cuestión social, violencia que se ha desatado desde hace tanto tiempo y que ahora no ha sido contenida por los gobiernos actuales. Es necesario interceder por nuestra nación. Segunda visión, el Señor pone en Amós una visión de fuego que consumía todos los campos en Israel. Y nuevamente, al ver esta visión, tenía una claridad Amós. Es interesante cómo siendo un pastor de ovejas, Dios lo llama y le da una visión muy clara y muy específica de lo que va a hacer, porque el Señor también dice ahí en esta palabra del profeta Amós que no hay ninguna cosa que el Señor vaya a ejecutar y que no se la declare antes a sus profetas. Dios le declara esto al profeta Amós. Vemos que Amós, aún siendo pastor de ovejas, tenía una claridad, una percepción de las cosas de Dios muy, muy, muy especial. Él sabía cuando Dios hablaba, él sabía cuando Dios ponía una visión. Y esto es interesante porque no importa la profesión que estés desarrollando, no importa el trabajo que tengas, en esa cercanía con Dios, Dios te da una visión del cielo, Dios te da una visión especial, Dios te revela lo que está sucediendo en el terreno espiritual dentro de lo que es lo material. Y entonces, no importa a qué te dediques, Dios pone una visión cuando tú tienes un corazón sensible a las cosas de Dios. Entonces, Dios pone esa visión en Amós y Amós intercede nuevamente por el pueblo de Israel. Le dice, Señor, por favor, no hagas esto sobre Israel. Y el Señor se conmueve, el Señor se compadece y dice, está bien, no lo voy a hacer. El Señor escucha la intercesión de Amós. Y viene entonces la tercera visión. Viene la visión de la plomada. Dice ahí en los versículos 8 y 9 del capítulo 7 del libro de Amós, lo leo en la versión Reina Valera 60, y dice lo siguiente: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije,
una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam era el rey sobre Israel. Esta palabra profética Dios la está estableciendo. Ya dijimos, escuchó la oración de intercesión 2 veces cuando el Señor le muestra la destrucción que traería sobre el pueblo de Israel. El profeta Amós intercede delante del Señor y el Señor escucha y no ejecuta ese juicio. Pero una vez que el Señor trae una plomada, la plomada es para ver si una pared está totalmente recta, si está derecha, y si no, entonces se tiene que derrumbar o se tienen que hacer algunos arreglos para que esa pared quede totalmente derecha, una plomada de albañil. Jeroboam era el rey sobre Israel. Y la profecía que está viniendo es porque se echó la plomada sobre Israel, sobre este pueblo del Señor, y fueron hallados que no estaban siendo rectos, que no estaban haciendo lo recto. La plomada emplea gravedad para la medición, para establecer lo que realmente es vertical, lo que realmente es recto. En la construcción se utiliza para saber si un muro, insisto, es vertical totalmente. Y si no es así, entonces tienen que ejecutar algunos asuntos ahí con esa pared. Tienen que ver de qué manera se está distribuyendo el peso para que esa pared pueda mantenerse, porque si no en algún momento va a caerse, porque está inclinada, porque no está recta totalmente. Nuevamente te vuelvo a preguntar, si en este momento en tu vida hicieran una evaluación, si te pidieran cuentas, si hicieran un arqueo, como dijimos, un arqueo de caja donde revisan las monedas que tienen comparado contra las facturas que has acumulado en ese momento, ¿cómo se presentaría tu vida? ¿Qué cuentas estarías dando? ¿Cómo está tu vida en el momento en el que Dios está trayendo esa plomada para ver si estás caminando en rectitud o no es así? ¿Cómo te presentarías delante del Señor en este momento de tanta aflicción, en este momento de tanto dolor? Porque vemos en la palabra del Señor que en Él podemos adquirir esa rectitud. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El Señor es el que verdaderamente es recto, y Él pide rectitud en aquellos a los cuales ha llamado. Salmo 27:11. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. Es importante que tú busques al Señor para caminar en rectitud, para caminar de manera recta en la vida que el Señor te ha dado. Además, en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es el camino. A través de Jesús podemos encontrar el camino correcto hacia la vida eterna. Lo más hermoso de esto es que si tu vida en este momento no se encontrara totalmente recta, a través de la sangre de Jesucristo, a través del acto que Él ejecutó al morir por tus pecados y por los míos, si nosotros creemos en Él, nosotros hemos creído en Él, entonces ya no se mide de acuerdo con tu propia rectitud, sino con la rectitud de aquel que te amó y entregó su sangre en la cruz del Calvario para que tú no tuvieras que pagar el precio de tus pecados, sino que a través de la sangre de Jesucristo y cuando tú crees en Él, entonces tu vida ya no se mide de acuerdo con tu propia rectitud, sino con la rectitud de Jesucristo que nos amó y se entregó en la cruz del Calvario para darnos una vida recta, para rectificar el camino en el que andábamos que era incorrecto, que no era recto, que no se podía encontrar rectitud en nuestra vida. Lo más hermoso de este mensaje de parte de Dios es que Dios no está trayendo juicio a tu vida en este momento.
Es que el Señor te está midiendo a través de esa plomada, y si esa plomada da que tú estás siendo incorrecto, tú puedes acceder a la gracia de Jesucristo. Ese es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo en el que el Señor todavía ofrece su gracia y su perdón. Si tu vida no está siendo recta, si el ministerio al que el Señor te ha llamado no está siendo adecuado, si no estás hablando la palabra que Él te ha dado a través del perdón y la gracia de Jesucristo, podemos acceder a esa misericordia y podemos acceder al perdón del Señor. El Señor tiene misericordia de tu vida y de la mía. Por eso es que no hemos sido consumidos. Por eso es que todavía no morimos, porque el Señor tiene misericordia de ti y de mí. Y esa plomada que se avienta, que se ejecuta en tu vida y en la mía, entonces puede ser para salvación, para perdón de pecados, para que tú te humilles delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estás llevando tu vida en este momento? A ti que te has dedicado a estar en el templo, a acudir al templo, a escuchar el mensaje de salvación, pero que en algún momento tu vida se ha desviado, es momento de caminar en rectitud, en integridad de corazón delante del Señor. El profeta Amós actuó de manera íntegra delante del Señor, obediente porque escuchó la voz del Señor, estando allá cuidando ovejas, sembrando higos. El Señor lo llama y él es obediente, él acude al llamado. Amós acude al llamado de parte del Señor, pero además es íntegro porque presenta el mensaje tal como se le estaba dando para manifestarlo. A Amós le dicen algo. Es incómoda la palabra que él está presentando. Y fíjate que lo que le dice el profeta que estaba sobre Israel, le dice a Amós, ¿sabes qué? Cállate, ya no profetices, lárgate de aquí, regrésate. Aquí está Betel y no queremos escucharte, no queremos oírte. Si quieres ganarte el pan, fíjense lo que le está diciendo, si quieres tener una forma de ingreso, si quieres ganarte el pan a través de la profecía, no lo hagas aquí, no queremos escucharte. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, tú no has sido llamado para esto? ¿Tú por qué estás aquí si no eres un pastor, un predicador profesional? Bueno, a lo mejor a ti te lo han dicho, a mí me lo han dicho también, pero mira, es actuar con rectitud delante del Señor, es obedecer a la palabra, es obedecer al llamado que el Señor te ha dado. Yo he recibido un llamado de parte del Señor de mandar este mensaje, ya tenemos meses enviando este mensaje y quiero ser fiel a la palabra del Señor. Quiero actuar con rectitud, quiero obedecer ese llamado que tenemos de parte del Señor. Mi esposa y yo, mi esposa ha sido levantada para, a través del canto, ministrar y para alcanzar a los corazones de aquellos que la escuchan y para que esos corazones sean sensibilizados y vuelvan su mirada al Señor. El Señor nos ha llamado y quiero actuar en rectitud en tantas cosas que me he equivocado. El Señor sigue teniendo misericordia de mí. El Señor me ha llamado para presentar el mensaje de salvación. El Señor hizo lo mismo con Amós y él, en medio de que no se dedicaba a eso, en medio de que no estaba siguiendo ese llamado que quizá el Señor le había hecho, bueno, él obedece en este momento y él presenta la palabra del Señor. Y una vez que lo corren, él dice, ¿sabes qué? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me sacó de detrás de las ovejas y aquí estoy para presentar el mensaje que el Señor me ha dado. Y presenta la palabra que Dios le ha dado, presenta una palabra fuerte, una palabra dura, en integridad de corazón, porque él fue fiel al llamado de parte del Señor y él fue fiel, íntegro al mensaje que él estaba escuchando y lo presentó. Integridad es hacer lo correcto. Pero además, integridad implica que tú estás haciendo, diciendo y pensando lo correcto. Haciendo, diciendo y pensando lo correcto. Es actuar en integridad. Si tu vida está siendo desviada, está siendo descarriada, insisto, es momento de voltear al autor y consumador de la vida. Es momento de voltear a Jesucristo, aquel que vino hace 2000 años, que se manifestó en carne, que nació en medio de nosotros. Estamos a unas semanas de celebrar el nacimiento de Jesucristo, ese nacimiento que trae paz, que trae reconciliación con Dios, ese nacimiento que trae esperanza y que celebramos en estos días. Es tiempo de la gracia.
Es tiempo de recibir el amor de Dios, es tiempo de recibir el perdón de Dios, pero es tiempo también de que permitas que la sangre de Jesucristo, que se ha derramado para ver si tu vida está siendo recta, y si no está siendo recta, accede a la gracia y al perdón de parte de Dios. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo en el que el Señor te permite aún acudir a su gracia y a su misericordia. Y al igual que Amós, a caminar en rectitud y a obedecer la palabra del Señor. Te invito a que cierres tus ojos y a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, porque tu palabra sigue reconfortando, pero también corrigiendo aquellas cosas que tenemos que presentar delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, perdona nuestra vida cuando no estamos caminando en rectitud, y que a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que nosotros podamos creer que somos rescatados, que somos redimidos y que somos, Señor, alineados a tu perfecta voluntad para hacer el llamado que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido por todos los que están escuchando, que reafirmes esta palabra y que tú, Señor, traigas reconciliación contigo. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pido. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te dé una semana llena de alegrías, una semana en la cual puedas escuchar la voz de Dios y te puedas alegrar por la vida que el Señor te sigue dando a ti y a mí. Disfruta este tiempo de Navidad. Disfruta, ya sea en la cercanía o en la lejanía de tu familia, esa familia que Dios te ha permitido. Camina en rectitud delante del Señor. En el nombre del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.